Voy con Nicole Buitrago. Ayer se radicó la consulta popular, le metieron 4 preguntas más. Las 4 tienen que ver con la salud en Colombia. Ya, por supuesto, hay diferentes opiniones sobre el planteamiento de estas preguntas. Una de ellas, muy importante, de un exministro de Salud, de Alejandro Gaviria. Usted está con él. Nicole Buitrago, adelante. Juan Camilo, muy buenos días. A esta hora los saludo desde el despacho del exministro de Salud, Alejandro Gaviria, precisamente para analizar estas 4 preguntas que incluye el Gobierno Nacional en la consulta popular y 4 preguntas que ya hemos visto y que hemos discutido a lo largo de este debate de la reforma a la salud, porque hay que decir, Juan Camilo, que son 4 preguntas que trasladan las bases de la reforma a la ciudadanía. Exministro, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo y empecemos por la primera, y es saber si la gente estaría de acuerdo con que el gobierno compre y produzca los medicamentos para una entrega efectiva. Realmente, ¿cómo entender esta pregunta? Buenos días, Nicole, buenos días a Juan Camilo y a todos los televidentes, a quienes nos siguen. Es una pregunta extraña porque termina diciendo si la gente quiere que le entreguen sus medicamentos de manera oportuna y completa. Por supuesto, todos queremos, pero los medios son extraños. Es una pregunta engañosa, voy a decirlo de esta manera. ¿Pretende el Estado producir una buena parte de los medicamentos? ¿Pretende hacer todas las compras de los medicamentos? ¿Va el Estado a asumir las funciones que tienen las EPS de compra de medicamentos? ¿Tiene las capacidades para hacerlo? ¿Qué institución va a hacerlo? ¿Por qué el gobierno nacional no apoyó al distrito que con Sinovac tiene una empresa que se llama Colombia Bio para producir biotecnológicos y vacunas? Yo no entiendo esta pregunta sinceramente. Para hacer compras centralizadas de algunos principios activos, por ejemplo, de algún medicamento biotecnológico que necesite el sistema, el gobierno puede hacerlo. O sea, esta es una pregunta que trata de apelar a la emoción de la gente, sobre todo al problema actual del sistema de salud, en la cual la entrega de medicamentos es quizás el principal problema, diciendo si el Estado los produce y los compra se va a resolver el problema. Yo tengo muchas dudas. Hay muchas dudas porque actualmente la cadena funciona ¿cómo? Expliquémosle a la gente qué es lo que pasa con la compra y distribución de medicamentos. Hay laboratorios, hay gestores farmacéuticos, están las EPS. ¿Cómo realmente está la industria farmacéutica en Colombia? Ya producimos más del 80% de esos medicamentos, ¿no? Hay una industria nacional, hay una industria internacional, hay una parte de la industria internacional que produce sus medicamentos en Colombia, parte de los medicamentos se importan. Esa industria es una industria fuerte. Colombia no tiene problemas de producción de medicamentos. Hay para algunos principios activos de desabastecimiento. El gobierno le paga a la CPS por afiliado y eso implica pagar por tratamientos y medicamentos por anticipado. Y las EPS contratan a su vez unos gestores farmacéuticos que hacen toda la cadena logística. Esto es, compran los medicamentos a la industria y los distribuyen con diferentes farmacias o muchas veces los distribuyen también a los hospitales. Hospitales también compran medicamentos directamente, los que necesitan para hacer las funciones. Esto es, para la gente, esto es un procedimiento que es muy descentralizado. No lo hace una sola entidad, lo hacen muchas entidades al mismo tiempo. Es una industria compleja, esto no puede centralizarse. O sea, el Estado no puede de la noche a la mañana asumir todas las funciones complejas de un sistema de salud. Si hablamos de esa soberanía, la mencionaba ayer el ministro de Salud y decía, queremos tener la soberanía sobre toda la cadena y usted acaba de mencionar sobre esas capacidades. ¿Qué pasaría si de pronto esta consulta sí llega a ser aceptada? ¿Qué cambiaría para la gente? Hay un concepto que se llama soberanía sanitaria, en el cual los países quieren concentrar ciertas capacidades de producción de medicamentos, no importarlos todos. Eso está bien, es un proceso paso a paso, sobre todo de política industrial, que no se logra con esta pregunta, que hace parte de la promoción a ciertas formas de industria nacional. Y si uno quiere, por ejemplo, con respecto a las vacunas, decir queremos producir más internamente, eso está bien, puede hacerse sin reforma sin esta consulta, incluso sin reforma a la salud, sin un cambio legal. Ahora, el Estado no puede de la noche a la mañana, de buenas a primeras, decir yo voy a producir los medicamentos. El Instituto Nacional de Salud produjo vacunas en algún momento, eso puede volverse a hacer. Pero esta pregunta es maximalista, es generalista, es imposible de alguna manera, es utópico lo que se está planteando de manera general. ¿Se podría romper esa cadena que actualmente tenemos? ¿Qué riesgo hay de que se pueda romper esa distribución? Si el Estado trata de centralizar funciones sin las capacidades, puede hacer daño también. Pero yo quisiera, Nicole, decir otro tema que me parece más importante. Esta pregunta y la misma reforma a la salud que la puede incorporar no soluciona los problemas actuales de entrega de medicamentos, que tienen otras causas, otras raíces. Tienen que ver con el desfinanciamiento del sistema y con las EPS intervenidas que están, algunas de ellas, en una situación caótica. Están gastando 130% más
o 30% más mejor, lo que llaman las siniestralidades, 30% más de los ingresos que les da el Estado. Si hablamos de la segunda pregunta, y acá nos referimos al tema de la EPS, la consulta popular plantearía esa transformación que ha sido tan famosa en los últimos años de EPS a gestoras de salud y vida, y de la mano le daría la función al gobierno de pagar directamente todos los servicios de los colombianos. ¿Cómo vería usted esa transición, teniendo en cuenta que hoy 9 EPS están intervenidas por el gobierno? Esta es una pregunta que recoge como el núcleo de la reforma a la salud, lo pone allí, lo pone también de manera engañosa, porque habla de giro directo y yo tengo la siguiente preocupación. El giro directo hoy lo hacen las 9 EPS intervenidas y se hace incluso para las otras EPS no intervenidas en el régimen subsidiado. ¿Ha resuelto los problemas del sistema de salud? No. Entonces yo creo que esta pregunta quiere decir que transformar a las EPS en gestoras de salud y el giro directo va a resolver los problemas del sistema de salud, cuando no. Y yo tengo otra preocupación con esta pregunta que no tiene que ver con la salud, es más democrática. Esta pregunta está desplazando la función del Congreso. Recordemos que la reforma a la salud está siendo discutida en el Congreso. En este momento tuvimos audiencia pública la semana pasada y que el gobierno diga no, el Congreso ya no va a jugar un papel, ya no es el Congreso que en un asunto tan complejo como este va a dar la discusión técnica, sino se la va a preguntar directamente a la gente. ¿Tiene la gente la capacidad de discernimiento para entender esta pregunta que menciona incluso esa entidad que se llama la ADRES, con nombre propio? O sea, plantea un tema técnico en una pregunta que sobresimplifica las complejidades y la presenta demagógicamente, creo yo, en una consulta popular. Este no es un tema que debe dirimirse en una consulta popular. Yo creo que es un tema que debe examinarse en todas sus complejidades, con sus riesgos, con sus costos, con sus beneficios en el Congreso de la República. ¿Cómo hacerle entender a la gente la función que hoy tiene su EPS? Porque muchos de los colombianos dirán, sí, la EPS no me da el medicamento, o sí me da la cita, o realmente no tengo respuesta de la EPS. ¿Qué pasa si se convierte en gestora con esas actuales, que actualmente tienen en gran mayoría bastantes deudas? Primero, hay otro tema engañoso en esta pregunta que se dice, las EPS son intermediarias financieras, como si eso fuera su única función, manejar la plata. Las EPS hoy en día son las que organizan la red de atención, son las que están pendientes de la entrega de medicamentos, son los que hacen, para decirlo en término técnico, el agenciamiento del paciente, lo acompañan en el proceso de navegar un sistema de salud complejo, no son solamente intermediarios. Y vuelvo y repito, esta pregunta es engañosa. ¿Qué preocupación tengo yo? Si las EPS se convierten en gestoras solamente, nadie se va a preocupar por la gestión de riesgo en salud, nadie se va a preocupar por hacer que los recursos alcancen, o sea, eso que se llama la gestión técnica en salud, que usted le entrega a una entidad que puede ser pública o privada, lo que sea, esa función primordial de que alcancen los recursos desaparece. Y si desaparece, los problemas de sostenibilidad del sistema de salud actuales van a crecer, no me queda ninguna duda. Además tenemos un problema de hoy. ¿Qué va a pasar con las EPS intervenidas? Las EPS intervenidas, para volverse gestoras en esa transición, tendrían que salir de la intervención. ¿Cómo van a salir de la intervención? Si mañana el gobierno le dice a las cajas de compensación, yo le voy a entregar las 9 EPS, las cajas de compensación le van a decir, no, usted acumuló billones de pesos en la intervención, yo no las quiero. Ese es el problema más complejo hoy del sistema de salud. ¿Cómo vamos a hacer una transición para que las EPS intervenidas se transformen en gestoras o vuelvan a funcionar razonablemente? No hay respuesta para esa, que es la pregunta principal. Muchísimas gracias por este análisis, Juan Camilo. Son dos de las principales preguntas que están incluidas en esta consulta popular. La otra tiene que ver con un modelo preventivo que incluso el gobierno ya está poniendo en marcha a través de un decreto con equipos básicos de salud en los territorios, y por otro lado, la formalización y mejores condiciones laborales para el personal de la salud. Muy bien, gracias Nicole, gracias al doctor Gaviria, por supuesto, 11:16 minutos de la mañana. Nosotros continuamos con más información.